Now I think I would die. Say you'll always be my baby. We can make it shine. We can take forever, just a minute at a time. More than a woman, more than a woman to me. More than a woman, more than a woman to me. There are stories old and true of people so in love like you and me, and I can see myself. The history repeat itself, reflecting how I feel for you. And thinking about those people, then I know that in 1,000 years I'd fall in love with you again. This is the only way that we should fly. This is the only way to go. And if I lose your love, I know I would die. Say you'll always be my baby. We can make it shine. We can take forever, just a minute at a time. More than a woman, more than a woman to me. More than a woman, more than a woman to me. More than a woman, more than a woman to me. More than a woman, more than a woman to me. Hey girl, is he everything you wanted in a man? You know I gave you the world. You had me in the palm of your hand. So why your love went away? I just can't seem to understand. Thought it was me and you, babe. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it, can't believe it's ending this way. Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you are living a lie. But that's okay, baby, 'cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, goes all the way back around. What goes around, goes around, goes around, goes all the way back around. What goes around, goes around, goes around, goes all the way back around. What goes around, goes around, goes around, goes all the way back around. Now, girl, I remember everything that you claimed. You say that you were moving on now, and maybe I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, babe, and now it's all just a shame. And I guess I was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it, can't believe it's ending this way. Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you are living a lie. But that's okay, baby, 'cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, goes all the way back around.
Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, doctor. Mucho gusto de saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Tengo un poquito de ruido por acá alrededor, pero vamos a tratar de ver cómo lo anulo. En unos minutitos vamos a dar inicio. Ujú. Perfecto, perfecto, no hay problema. Gracias. Hablando del campo, Buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos, bienvenidos. El día de hoy pues tenemos una actividad que hemos preparado en la dirección de escuela, en la comunidad académica nivel 3 y con la organización de estudiantes para poder promover esa cultura de investigación. Sabemos que la investigación como eje transversal y longitudinal pues es muy importante en la educación superior. Es uno de los pilares fundamentales para realmente poder formar estudiantes profesionales reflexivos que puedan resolver realmente con pensamiento crítico y contribuir a la solución de los problemas nacionales. Así que pues este va a ser un ciclo de conferencias que nos va a permitir fortalecer ese eje de investigación. Así que pues damos la cordial bienvenida a todos los estudiantes, profesores, a toda nuestra comunidad sancarlista que nos acompaña el día de hoy. Y vamos a dejar entonces en el uso de la palabra para dar la bienvenida
a este ciclo de conferencias a nuestra directora Lucrecia Martínez de Hasse. Gracias, doctora Zuli. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Escuela de Química Farmacéutica doy la más cordial bienvenida a cada uno de los participantes, iniciando las actividades de capacitación sobre temas de investigación que ya nos ha explicado la doctora Zuli Cruz y quien organiza como coordinadora de la comunidad académica nivel 3 que ella mencionó, y además es la jefa del Departamento de Farmacognosia y Fitoquímica. Para nosotros, esta tarde es importante realizar este programa de coordinación académica que ha sido diseñado para que sea aplicado en los programas académicos que sirve la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, donde se puede promover la calidad en los resultados de aprendizaje que se describen en los perfiles de egreso de nuestras carreras en términos de objetivos de formación o competencias profesionales. En el caso de la comunidad nivel 3, es una comunidad de docentes que se coordina y está constituida por representantes de diferentes programas académicos para poder ejecutar un trabajo multidisciplinario complejo. Es por eso que se ha constituido una comunidad de nivel 3 que va a tener en este semestre 3 componentes. Investigación, que es el que iniciamos en esta tarde, salud y seguridad ocupacional y además liderazgo. Es la primera sesión de esta serie de conferencias de investigación donde abordaremos diferentes temas. El primero, la búsqueda de información científica. Realizaremos un taller de estadística aplicado a las ciencias farmacéuticas, así como la divulgación de los resultados de investigación. Agradecemos al maestro Josmael Pacheco, quien nos acompaña desde la Universidad de San Ignacio de Loyola como investigador y nos brindará esta capacitación. A quien damos la más cordial de las bienvenidas como nuestro profesor invitado, maestro. Y sin más que agregar, doy la más cordial bienvenida a cada uno de los presentes en esta actividad, deseando que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes, agradeciendo la sintonía de las personas que tenemos en esta sala de Zoom, contando con la presencia de la comunidad universitaria, como son los colegas, profesores, alumnos, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Los invito entonces a que estemos pendientes de las próximas actividades de formación que tendremos de parte de la Escuela de Química Farmacéutica en la diferente temática. Así que tengan cada uno de ustedes una feliz tarde. Gracias, Will. Muchas gracias, licenciada Luqui, por sus palabras. Vamos a presentar al maestro Josmael Pacheco Mendoza, a quien realmente agradecemos su participación. Estamos iniciando con un conferencista de lujo, así que pues vamos a aprender muchísimo de toda su experiencia. Él es médico veterinario de formación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en gestión de información y del conocimiento por la Université Paul Valéry Montpellier Troyes en Francia. Espero haberlo hecho bien. Sus líneas de investigación incluyen alfabetización informacional, evaluación de la producción científica, acceso abierto, ciencia abierta, repositorios, cienciometría, almetría y visibilidad académica. Ha publicado 54 artículos científicos en revistas indizadas, 2 capítulos de libro y ha presentado ponencias en 56 conferencias internacionales. Es responsable de indizar 6 de las 14 revistas peruanas en Scopus, 7 de las 16 en ESI Web of Science y 4 en Embase. Trabaja en la Universidad San Ignacio de Loyola como investigador en el Vicerrectorado de Investigación y como especialista en investigación para atención en universidades públicas en el Ministerio de Educación del Perú. Así que pues vamos a tener un inicio realmente muy fructífero, así que bienvenido, maestro. El público es suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a empezar con la charla. Voy a apagar la cámara para mejorar la conexión y voy a compartir la pantalla. Denme un segundito, pantalla completa.
Y a ver, aquí estamos. Listo. Bueno, ya me presentaron. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre búsqueda de información. Y dentro de las cosas que hay que tomar en cuenta en búsqueda de información, que una de las cosas más apasionantes que ocurren ahorita es que todos aquellos que nos dedicamos a la evaluación de información tenemos bastante trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el problema es que hay un exceso de información. Antes se decía que la información aumentaba cada 10 años, se aumentaba al doble, se duplicaba, pero sin embargo ahora se dice que es cada 8 años, ¿no? La información en Internet aumenta de manera abrumadora, ya lo hemos comprobado. Pero a ver, a ver, empecemos. ¿Cómo busca la gente? Uno de los principales problemas es que la gente no sabe buscar información. La información está en Internet, pero no saben utilizar la forma correcta que debe buscarse la información. No sé si los presentes pueden interactuar o no necesariamente para poder saber cómo sobrellevar la charla. Por chat pueden participar o en el... Perfecto. Ajá, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, la pregunta sería, es ¿cómo ustedes buscan información? ¿Cuál es un tema de investigación que ustedes creen que les gustaría investigar? ¿O cualquier tema de investigación les gustaría tener información en todo caso? ¿Sobre qué tema están interesados? Para saber cómo buscan información ustedes. Esa sería. No sé si el chat está abierto, me parece que no. Si no, me avisan nomás y... A ver, plantas de importancia oral, ok. ¿Quién más? ¿Quién más tiene un tema de investigación? Nanotecnología, ok. ¿Quién más? No tengan miedo. Solo 3 minutos para estas preguntas. Hay 73 personas conectadas. Ciencia y el deporte. Plantas y su acción cicatrizante. A ver, una más. Modelos animales. Inteligencia artificial en el cambio de la farmacia. Plantas medicinales. Sueño y su relación con la obesidad. Ok. Creo que eso ya está demostrado, pero bueno, es un tema de investigación. Igual se puede ver qué tipo de sueño. Botánica y taxonomía de insectos. Ya, bien, hasta ahí, aunque me gustaría que intervengan más. Existe un libro bastante antiguo realmente que se llama Más allá de Google del 2008, donde Google demostró, bueno, evidenció que la gente normalmente buscaba con 2 o 3 palabras. Y veo que sigue siendo lo mismo. Más o menos ustedes han usado 2, 3 palabras, 2, 3 palabras, algunos 4. El y no lo cuento como palabra. Entonces, sigue siendo la misma forma en que uno busca información, usando 2 o 3 palabras. ¿Cuál es el principal problema? Que cuando uno busca información, debería utilizar la mayor cantidad de palabras para que la búsqueda sea lo más acotada posible. Por ejemplo, en plantas y su acción cicatrizante, Osbelia. ¿Qué es lo que quieres averiguar exactamente? ¿Estás probando una planta en específico o las plantas en general? ¿Es una revisión? ¿Estás interesado en una planta con nombre científico que ya conoces? ¿Ya sabes que tiene acción cicatrizante, pero quieres investigar sobre si tiene alguna consecuencia, si quema la dermis o la epidermis, o realmente es un antibacteriano, entre otras cosas, ¿no? Ahí uno debería tener preguntas alrededor, ¿no? Alrededor de lo que uno quiere investigar. A ver, un minuto. Listo, entonces voy a continuar acá. Ahora, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Primero hay que consultar expertos, ¿no? Por ejemplo, el tema de plantas medicinales es un área bastante grande. En Perú también se estudian bastante las plantas medicinales, sobre todo en la parte de la selva. Luego, hay que buscar tesauros. ¿Alguno de ustedes conoce algún tesauro? ¿Algún tesauro conoce?
Sí, ¿no? El tesauro es un conjunto de palabras que están ordenadas. Es un lenguaje controlado donde yo no coloco cualquier cosa para poder buscar información. Siempre yo coloco, por ejemplo, a ver, imagínate, coloco auto y el tesauro me dice medios de transporte, ¿no? Y en medios de transporte terrestre. Entonces, para buscar auto tengo que colocar medio de transporte terrestre en vez de auto. ¿Alguno de ustedes ha utilizado PubMed? ¿Ha utilizado PubMed? ¿No? ¿Nunca ha utilizado PubMed? ¿Quién sí? ¿No? ¿No? Ya. PubMed es una base de datos libre, es de acceso abierto, bueno, es de resúmenes en realidad. Y estos resúmenes están categorizados por un tesauro que se llama Mesh. Ese tesauro Mesh ayuda a ordenar los artículos. De manera de que cuando yo busque información, eh, esa información no, no necesariamente va a estar desordenada. Estos artículos se ordenan de acuerdo a estas palabras clave. Cuando uno escribe un artículo, tiene palabras clave. Esas palabras clave en medicina se colocan en base al tesauro Mesh. Esos tesauros existen en todas las áreas de la ciencia, en medicina, en botánica, en biología. Cada área tiene un tesauro. Le pongo de ejemplo Mesh, pero si ustedes están en un área específica, deberían buscar el tesauro de su área, ¿no? A ver, seguimos. Luego, hay que buscar por nombre científico. Me han dicho como 2 o 3 personas sobre plantas, que quieren investigando sobre plantas. Entonces, siempre tienen que buscar el nombre científico. ¿Y por qué? Porque el nombre científico está en latín. Entonces, ahí eso es más fácil de buscar porque el latín pues va a estar en todos los idiomas. Luego, el nombre común, de ser posible. El nombre común, que a veces ustedes saben que a a los animales o plantas se los conoce con ciertos nombres comunes de acuerdo a la área geográfica, al área geográfica. Y luego, importantísimo, siempre buscar en inglés. ¿Cuántos de ustedes tienen el nivel de inglés, al menos entienden inglés, en todo caso, en nivel básico e intermedio? ¿Alguno de ustedes? ¿O todos de repente? Me parece que una de las grandes limitantes que hay, las grandes limitantes que hay en el tema de búsqueda de información, es que muchos de los investigadores no leen en inglés o no entienden el inglés. O sea, puedes tener nivel básico, pero de repente no entiendes lo que lees, ¿no? ¿Eso pasa con ustedes? ¿Alguno? Sí, ¿no? Continúo entonces. Y ya saben, consultar expertos con el nombre común y buscar siempre en inglés. Una de las cosas también que hay que tomar en cuenta es el tema de en búsqueda de evidencias, es que hay que contar con una metodología. Esta metodología ustedes lo vamos a ver, bueno, en realidad esto se ve con el tiempo, pero se van a dar cuenta que siempre hay una metodología para poder buscar información. Creo que está en la otra. Vamos a ver. Existen 4 cosas que tienen que confluir, en realidad, pero acá le han puesto 3. Yo sí agrego una cuarta. Hay que tener un equipo preparado, hay que tener método de búsqueda, un bibliotecario con experiencia que eso muchas universidades no tienen, o sea, tienen una persona encargada de la biblioteca, pero no es bibliotecario. Y un cuarto círculo que yo he agregado es el acceso a información, a bases de datos especializadas y multidisciplinarias. En el caso depende del área de la ciencia, puede ser PubMed, Embase, Medline. Si es psicología, hay info, si es biología y otras, ¿no? Entonces,
Estas cosas tienen que confluir para realmente yo poder tener una información como evidencia concreta. Vuelvo a repetir, tener un grupo preparado, un grupo de personas preparadas, un método de búsqueda y, y un bibliotecario con experiencia. Pero todo esto no sirve si es que no tengo acceso a bases de datos. Quizás esta diapositiva sirva en Estados Unidos porque todos suscriben, pero en Latinoamérica me he dado cuenta que cuando he viajado, muchas universidades no tenían acceso a bases de datos y me parecía muy extraño realmente porque no se puede hacer investigación sin información. A ver, continúo. Por ejemplo, aquí está demostrado cómo la experiencia de un bibliotecario puede variar la cantidad de resultados. Y no sé si conocen las revisiones sistemáticas, pero en revisiones sistemáticas sí depende mucho la cantidad de registros que encuentres. A ver, ideal, buscar en inglés ya que te arroja artículos más recientes y también mayor cantidad de artículos en inglés. El 90% de todo lo que se publica está en inglés, solo el 2% está en español, por si acaso. Ahora, hay un principio 99.1, que es un trabajador del conocimiento dedica el 99% a la ingestión y solo 1% a la digestión. Fíjense. ¿Eso qué quiere decir? Yo busco información, pero no me voy a leer todo. Lo entiendo, entiendo algunas cosas y se lo envío a la persona que va a leerlo y lo va a utilizar para su tesis doctoral, su tesis de maestría o para un artículo. Esa persona sí tiene que digerir el 99%. Yo solamente digiero el 1, ¿no? Porque voy a entender lo que estoy buscando. Porque al menos sí tengo que saber, ¿no? Es que más o menos qué es lo que estoy encontrando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna una pregunta? Por el momento, solo un comentario. Ideal Dígame. buscar en inglés, dice, ya que te arroja los artículos más recientes publicados. Sí, esto no necesariamente es así. En inglés arroja mayor cantidad de artículos porque, vuelvo a repetir, el 90% de todo lo publicado está en inglés, ¿no? El 90% es un montón de información. Entonces, ahí hay que siempre buscar en inglés, aunque no nos guste, porque si no, no vas a poder encontrar la información precisa o información desactualizada, también como la persona dice, ¿no? La profesora dice. Eh, porque, bueno, ya todos buscan en inglés realmente, incluso alumnos. A veces les fastidia un poco porque pasa que no tienen el nivel de inglés necesario, pero hacen el esfuerzo para poder buscar los medios y encontrar la información, ¿no? Hasta ahí, más o menos, por ahí va la situación. ¿Alguna pregunta más para no hablar yo solo? De repente estoy hablando yo solo. A ver, Nos dicen, en este sí, tiempo de virtualidad, ¿cómo se cuenta con un buen bibliotecario? ¿Y quién podría ayudar en la búsqueda? a ver. ah, la universidad, ¿eso quiere decir que no tiene bibliotecario? Eso me gustaría confirmar. No, sí, sí hay. Pero Ah, dice sí, el bibliotecario deberá estar empapado del tema o como mínimo de la información general de la facultad. sí, o sea, la idea es que el bibliotecario tenga idea de lo que va a buscar. Para eso existen bibliotecarios especializados. Esos bibliotecarios especializados, por ejemplo, un bibliotecario de la Facultad de Biología o de la Facultad de Química. Entonces, ese detalle es que se van especializando los bibliotecarios de acuerdo al área. Hay bibliotecarios que saben de todas las áreas, ¿no? Eso también no escapa. Pero la idea es tener a un personal de gestión de información en todo caso, ¿no?
que apoye o soporte el tema de búsqueda para que los investigadores puedan dedicarse a investigar y los bibliotecarios le den las facilidades para encontrar la información después de conversar con el investigador, ¿no? Que le llaman bibliotecario de enlace o bibliotecario. Hay un término en inglés que todavía no tiene una buena traducción, es el bibliotecario embebido, una traducción medio rara, pero bueno, embedded librarian, ¿no? El bibliotecario incrustado, diría yo. Una cosa así, ¿no? Donde el bibliotecario realmente se incrusta en temas de investigación, se incrusta en el grupo de investigación o se incrusta en el vicerrectorado de investigación y lo que hace es darle el soporte completo a los vicerrectorados para que puedan, de alguna forma, la investigación ser más fluida, ¿no? El investigador se dedica a todo lo que es investigación propiamente dicha y el bibliotecario lo soporta con la información o evidencia de manera que cuando presente un proyecto de investigación, este no tenga problemas para determinar o para evidenciar que lo que está investigando, queriendo investigar, no es algo que ya se ha demostrado, ¿no? Como hace un ratito me pareció ver con el tema del sueño. Yo que recuerde, el no dormir está correlacionado con el aumento de los niveles de grasa abdominal, creo que la intramuscular incluso. Bueno, eso me recuerdo por tema de medicina veterinaria, ¿no? Cuando restringíamos el sueño a algunos animales. Listo. Y a ver, el bibliotecario debería estar empapado de un tema o como mínimo de la información general. Debería estar empapado de la información general como mínimo, ¿no? ¿Quién podría ayudar en la búsqueda? Cualquier persona que sepa de búsqueda de información, llámese bibliotecario, gestor de información o en un técnico con experiencia también podría ser. A ver, aquí, ¿cómo elijo las bases de datos? ¿Cómo creen que elijo las bases de datos? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que uno elija las bases de datos? A ver. Si son de acceso abierto, por ejemplo, Ujú, muy bien, de acuerdo al impacto que tengan también. bien, correcto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién cree, cómo creen que se deben elegir las bases de datos o cómo las eligen de repente? No sean tímidos. A mí sí me gusta interactuar. En este tema de virtualidad también me gustó mucho porque realmente se deben desarrollar nuevas habilidades, ¿no? El tema de ya no podemos quedarnos callados. Ya ahí es preguntar e interactuar con el profesor, ¿no? Y yo como profesor debo tener toda la capacidad de poder responder sus consultas, ¿no? Ahí también nos ponen también en un problema porque tendría que tener todas las respuestas, ¿no? Hay una frase de los bibliotecarios, yo no soy bibliotecario, pero bueno, trabajo en esto, no tengo todas las respuestas, pero sé quién las tiene. Y esa es una frase que lo vi hace mucho tiempo y me pareció extraordinaria, porque realmente uno no puede tener todas las respuestas, pero sí podrías de alguna forma saber quién las tiene, en este caso el bibliotecario, ¿no? A ver, bueno, ¿cómo las elijo? De lo que han dicho es correcto. Sin embargo, podría elegirse por uso, por ejemplo, por costumbre también, ¿no? Yo elijo tal base de datos porque es la base de datos que más usan en mi facultad. Eh, ¿No? ¿Cuál es mejor que otra? Ahí esta pregunta también es muy difícil. No hay base de datos mejor que otra, realmente.
¿Qué es lo que me sirve a mí? Imagínense que yo, que soy médico veterinario, utilizo más bases de datos de ciencias de la vida. Y alguien de derecho me dice, oye, a mí PubMed no me sirve, entonces es mala. No, simplemente no está dedicada a derecho, sino está dedicada a ciencias de la vida. ¿Todas son iguales? Tampoco son iguales. Las bases de datos son distintas entre sí y cada una tiene particularidades. Wikipedia, ¿es fiable? ¿Qué piensan? ¿Piensan que Wikipedia es fiable? ¿Qué me dicen? A ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver. No del todo, ya. Por favor, actor de impacto es abierto, de alguna editorial reconocida, sí. Wikipedia no necesariamente es fiable. Yo uso Wikipedia para conocer, más no para citar. Imposible que yo cite Wikipedia, pero sí para conocer, ¿no? Es una enciclopedia de lo que antes ustedes, no sé si recuerdan, Espasacalpe, Encarta, ¿no? Ya estamos hablando de los 90, ¿no? Entonces, esas enciclopedias, Wikipedia las mató, realmente. Google es suficiente. ¿Qué piensan de eso? ¿Piensan que Google es suficiente? ¿Qué piensan? Google ahora tiene división comercial, tiene división de bases de datos académicas y tiene división de patentes incluso. Déjenme ver, acá hay otro chat. Allá, hay dos chats. Uno de preguntas y respuestas y otro de chat. Ok. Ahora, eh, la universidad, su universidad, ¿está suscrita a bases de datos o no? ¿Su universidad está suscrita a bases de datos? Algunas, ok. ¿Están suscritas a qué bases de datos? A Web of Science, Scopus. No supo usarlas, pero eso ya depende de cada uno también, ¿no? No hay que echarle la culpa a la universidad, al menos la universidad tiene suscripción. A ver, ¿a qué bases de datos tiene acceso? Hinery, bueno, es por financiados, por subvencionados por OPS, ¿ya? Usar la biblioteca cuesta. Agora también es subvencionada por OPS. ¿Qué más? ¿Su universidad tiene revistas indizadas o no? EBSCO es un agregador, muy bien. Muy bien, continúen. Entonces voy a continuar yo. Eh, a ver, las bases de datos son una recopilación organizada de datos estructurados y generalmente se almacena de manera electrónica, ¿no? Igual tenemos bases de datos en físico, ¿no? Los que antes llamábamos los catálogos y todo eso. A ver, creo que en el 2020 no, pero es gratuito, simplemente se pide el login y el password y ya. A ver, dentro de las bases de datos existen distintos tipos, por si acaso. En- Entre ellos están las bases de datos de referencia o bibliográficas. ¿Cuál es la diferencia? Las bases de datos de referencia o bibliográficas no te dan acceso al texto completo, te dan acceso a la información nada más. El texto completo te dan las bases de datos de editoriales. En este caso, las bases de datos de referencia más conocidas son Scopus y Web of Science, ¿no? Que ahora pertenece a Clarivate. ¿Ustedes tienen acceso a alguna de ellas? ¿No? ¿No tienen acceso? Ok. Bueno, sí deberían tener acceso a estas bases porque en una sola búsqueda pueden encontrar información de distintas editoriales.
y es bastante fácil de usarlas realmente. Pero bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Ahora, existen también un tipo de editoriales que son las llamadas editoriales predadoras, las que publican artículos de manera indiscriminada, sin aplicar estándares de calidad, ¿no? Y que se espera, y que los investigadores esperan que sean genuinos, pero realmente no lo son, ¿no? Ahí hay un problemita porque lo que hacen es mandarte correos y para convencerte de que realmente ellos están interesados en tu investigación y a partir de eso te un poquito como que te envuelven y te dicen, ¿sabes qué? Con $200 te publico el artículo y eso no puede ser posible. Estas revistas generalmente publican, tienen muchas características, pero una de las características más evidentes es que publican muchos artículos al año y cobran muy poco por el tema de la revisión. O sea, te dicen $100, $200 y ves, la revista tiene 2000 artículos al año. Entonces es medio raro eso, ¿no? Hemos detectado algunas revistas de un país del norte de Sudamérica que tiene, bueno, un país no, una universidad que tiene revistas de ese tipo. No sabemos si la universidad realmente conoce que están cometiendo un delito, por decir, pero ya hemos denunciado un par de revistas que tienen este comportamiento. ¿Algunos de ustedes les han mensajeado o mandado correos electrónicos con respecto a estas revistas o han escuchado de estas revistas? ¿Sí? ¿Nunca habían escuchado sobre revistas predadoras? No, bueno, voy a profundizar un poquito. Son estas revistas como la editorial española, Atenea es sospechosa, todavía no podría afirmar, pero editorial española, editorial alemana, te mandan correos y te dicen que están muy interesados, han leído tu documento del Congreso y que están muy interesados en publicar eso como capítulo de libro o como otro tipo de documento. Imposible, ¿no? Que un resumen de congreso sea, te llamen para publicar un capítulo del libro. Lo que hacen es un poquito alimentar el ego del investigador y a partir de eso, convencerte, ¿no? Por eso yo les digo a mis alumnos que les enseñé en la universidad, ustedes recién están empezando, ¿no? Y si alguna de estas revistas les manda un correo, empiecen a dudar porque a nadie le invitan a menos que tengas una trayectoria, ¿no? Yo le digo, sean francos, chicos, le digo. O sea, ustedes tienen un año de haber salido de la universidad, están escribiendo, están empezando a aprender a escribir y ustedes creen que una editorial realmente va a interesarse en un artículo de ustedes y, y se, y se quedan así pensando, es verdad, ¿no? Me dice. En mi facultad siempre usamos el Sevier o Science Direct. Y perfecto, me parece es una muy buena editorial realmente. Me parece que es una de las mejores editoriales que hay. Dentro de las 5, ¿no? El Sevier, Taylor and Francis, Sage, Springer y Karger. Bueno, hay otra más por ahí. Es muy buena editorial, tiene información de alta calidad y tiene mucho material didáctico, sobre todo para temas de la docencia. Aquí en Perú ya no decimos catedráticos, ya el tema de la cátedra quedó en el pasado, ¿no? Porque se usaba el mueble que se llamaba cátedra y el catedrático se paraba en la cátedra a dar la cátedra o clase, ¿no? A los alumnos. No tienen acceso institucional a Elsevier o no tienen acceso institucional a Science Direct. Y Elsevier es la editorial y tiene Inbase como base de datos, Scopus como base de datos, Science Direct como base de datos y así. Science Direct, ok. Pero si la universidad no tiene acceso, podría, yo que sepa, a través de Hinari tienen acceso. Tengo entendido. Hinari, en la universidad puede estar subvencionada por la OPS. Bueno, continuemos en todo caso. Igual estoy leyendo las preguntas o comentarios dentro del chat. Del chat, por favor, porque veo preguntas y respuestas y tengo que estar entrando y saliendo. Ahí.
Ahora, revistas indizadas es una publicación periódica de investigación que está comprobada su alta calidad. En este caso, revista indizada solamente es Web of Science y Scopus, por si acaso. Porque hay mucha gente que te dice, no, yo he publicado en una revista indizada de Latindex o de Redalyc, pero realmente ahí no hay una evaluación. Esa es una lista de cotejo, es un checklist nada más, donde te dicen, ah, ya, tiene título, tiene resumen, tiene palabras clave, ok, pasó, ¿no? Para decirlo de manera simple, pero en realidad tiene 36 criterios, pero no son criterios de fondo, sino son criterios de forma. En cambio, cuando una revista quiere ser indizada, Scopus y Web of Science le evalúa en fondo y forma. Entonces, sí se comprueba su nivel de calidad. Tipos de bases de datos. Esto es una cosa que hicimos con un amigo bibliotecario. Y bueno, tenemos bases de datos académicas y no académicas. Las no académicas están los magazines y las revistas de divulgación. Y dentro de las académicas tenemos las revistas arbitradas o revisadas por pares y las no arbitradas o no revisadas por pares. Siempre ustedes tienen que ir hacia las revistas arbitradas, revisadas por pares. Lo mínimo que deben exigir en una revista es de que su publicación, así sea una publicación inicial, sea revisada por pares. Si no, realmente su artículo no va a mejorar. La idea de someter un artículo, un documento a una revista, es de que la revista le dé una mejora al artículo para que pueda ser publicado. Fíjense, en el nivel más alto está Scopus y Web of Science, luego están las revistas o las bases de datos especializadas, que en medicina, en ciencias sociales, en economía, en derecho y así, en química, por ejemplo, ¿no? Y están las multitemáticas, que son las multidisciplinares, que son las de las editoriales, como Taylor and Francis, que es multidisciplinar, Springer Link multidisciplinar, Science Direct multidisciplinar y así hay otras. Agregadores, me han mencionado varios. Por ejemplo, EBSCO es un agregador. ProQuest, que ya no existe, pero que ha sido comprado por Clarivate, es un agregador. Luego están los catálogos y directorios. Está Latindex como catálogo y Latindex como directorio. Y aunque no crean, Cielo es un directorio. ¿Existe Cielo? ¿Ustedes tienen revista Cielo? ¿Ustedes tienen revistas de Cielo? ¿O en Cielo? ¿Me confirman? ¿No? ¿No? Bueno. Por ejemplo, Cielo es un directorio latinoamericano de revistas. De repente ustedes están en proyecto, porque por ejemplo, Bolivia está en proyecto, Venezuela está en proyecto, pero ya no, y así va subiendo, ¿no? Pero más o menos se entendió lo que acabo de colocar en la diapositiva, porque esto es algo que todavía ni siquiera sale publicado, lo hemos hecho hace un tiempo y me falta sistematizarlo para publicarlo. ¿Se entendió? Si no, para repetirlo. Sí, perfecto. Entonces continúa. Hay otra clasificación un poquito más elaborada. Tenemos bases de datos bibliográficas top, ya usando el anglicismo incluso, sigue siendo Web of Science y Scopus. Las especializadas, fíjense, Medline para medicina, Econlit para economía, SciInfo para psicología, CAS para química y física, por ejemplo. Bases de datos internacionales o directorios, bueno, Cielo, ESI, agregadores académicos, Dialnet, agregador comercial, y ahí está EBSCO, ProQuest, Engage, que ya ProQuest no existe, pero bueno, ahí en la diapositiva todavía está. Directorios, hay varios en realidad, directorio de revistas de acceso abierto, el DOAJ, Latindex, que ya le dije, índices nacionales, que a veces cada revista tiene, cada país tiene, ¿no? Publindex de Colombia, Qualis en Brasil, el CONACYT de Chile, y luego tienen algunos otros categorías en repositorios, catálogos o plataformas.
Luego, en estas bases de datos, por ejemplo, si ustedes van a ver estas bases de datos, hay como bases de datos que contienen otras bases de datos, ¿no? Por ejemplo, PubMed tiene Wiley, ScienceDirect, Springer, y así, ¿no? O sea, pero cada una de ellas contiene más información, ¿no? En el caso de PubMed solo contiene la información de medicina, pero ustedes pueden entrar a cada una de ellas y a partir de lo que busquen en cada una de ellas van a encontrar mayor cantidad de información porque son bases de datos multidisciplinares. Y así, estas bases de datos, por ejemplo, no sé si las conocen. No sé si las conocen. Sí, bueno, es lo bueno que buscar en estas bases es libre. O sea, ustedes pueden buscar información. El problema es obtener el texto completo, ¿no? Eh, y entonces, pero para poder obtener el texto completo, el detalle es que tienen que de alguna forma suscribirse a esta base. Acá hay algunas bases especializadas de acuerdo al área, he puesto en general en realidad. Y por ejemplo, ERIC para educación, Econlit para economía, Bilex para derecho, ciencias sociales, JSTOR, APA, Mateduc para matemáticas, CyberIndex para ingeniería, y IEEE para ingeniería y CyberIndex para enfermería. Y así, ¿no? Por eso le digo, cada base de datos cada área temática tiene una base de datos, ¿no? En este caso son las multidisciplinares y las siguientes son las especializadas. Ahí, la idea es que ustedes encuentren la base de datos especializada para su área, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál base de datos es para ustedes la más importante? ¿Cuál base de datos creen que es la más importante para ustedes? Esto lo voy a pasar porque no tienen base de datos no tienen base de datos pagadas, entonces lo paso nada más simplemente para explicarle otras alternativas, ¿no? ¿Cuáles bases de datos ustedes tienen acceso o para ustedes cuál es la más importante? Para ustedes, ¿cuál es la base de datos más importante? No, no hay ninguna de su área semántica Scholar. No estoy diciendo que las que estén en pantalla. Claro, hay las que ustedes conocen en realidad. Bueno, dependiendo del área, existen diferentes bases de datos, ¿no? Por eso yo siempre empiezo con el tema de dependiendo de lo que usted, en el área de la ciencia en que esté. Sin embargo, existen muchos buscadores de acceso abierto en este momento. Semantic Scholar es uno, ¿no? Dimensions es otro, que sería bueno que lo utilicen. Y yo les voy a dejar esta lista y les voy a pasar el PPT realmente para que ustedes puedan utilizarlo, ¿no? La idea de esta charla es de que más o menos conozcan cuál es el conjunto de bases de datos a las cuales pueden acceder ustedes, ¿no? Sería bueno que vean cada una de ellas y a partir de lo que analicen, vean si les sirve para el área de la ciencia que ustedes están desempeñándose. Algunos me dicen PubMed, me parece bien. ¿Qué otro?
¿Qué otra base de datos? Bueno, PubMed, todos son de medicina. Elsevier, Cielo, Scopus, Semantic Scholar. Ya, ok. Miren. Ay, se me fue. No hay problema. Por ejemplo, si ustedes entran, Google Académico, por fin. Google Académico es una de las bases de datos más conocidas y es gratuita. Sin embargo, tiene muchos problemitas. El principal problema es que si yo soy médico, por ejemplo, y uso Google Académico, en mi computadora van a quedar guardados los rastros de lo que yo he buscado anteriormente. Y si mi misma computadora, o mi usuario en todo caso, es usado por otra persona, no va a encontrar lo mismo. E incluso existen diferencias por regiones. No es lo mismo lo que encuentra alguien de Estados Unidos que alguien que busca lo mismo en Latinoamérica y en Europa. Hemos hecho un trabajo sobre eso, e incluso un amigo, incluso su tesis doctoral sobre revisiones sistemáticas, y encontró esa gran diferencia y se han publicado múltiples artículos, lo que le llaman la burbuja de Google, ¿no? Por ayudar a personalizar los resultados, lo que hace Google lamentablemente es eh, acotar demasiado información, pero es para evitar también distracciones. Si yo soy médico, bueno, empiezo a buscar cosas sobre medicina, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, entren a Semantic Scholar. Miren, vamos a mostrar un poquito. Semantic Scholar usa inteligencia artificial. Y lo bueno es de que ahora está haciendo resúmenes de los artículos, usando inteligencia artificial, bueno, sí, usando un tipo de TLDR, le llaman, ¿no? Que que son oraciones generadas automáticamente a partir de la lectura del artículo. Lo bueno de buscar en Semantic Scholar es que yo puedo encontrar artículos como si estuvieran en todos los campos. Yo puedo categorizar por campo, porque imagínense que busca sobre depresión. Voy a buscar sobre depresión, va a estar psicología, va a estar en medicina, va a estar en arquitectura, va a estar en geografía, entre otros. Entonces yo categorizo por la temática, eso es importante. Luego le puedo decir que si tiene o no tiene PDF. El tipo de publicación, no es lo mismo un artículo que una revisión, que un capítulo de libro. Y luego si es que está en alguna revista, ¿no? A veces es importante, determinar la revista y, y, y a un ratito que me... No, no lo tengo abierto. Un ratito, disculpen. Disculpen que en la oficina bromean mucho. Entonces, la idea, por ejemplo, ustedes pueden tener una revista preferida. Entonces, ustedes ya categorizaron el campo, el tipo de documento, si tiene PDF y luego tienen un montón de revistas. Entonces, ustedes dicen, esta revista es la que me interesa. Y ya. Entonces, yo categorizo por la revista y ya tendría todos los artículos de una sola revista. A mí me gusta bastante Semántica Escolar por eso, por el tema de que puedo filtrar mucho. Porque el tema en búsqueda de información, señores, no es encontrar la mayor cantidad de información, sino es encontrar la información precisa para no perder tiempo en la lectura. Imagínense que yo he buscado sobre malaria, le he puesto en forma genérica malaria, pero hay 326,000 resultados. ¿Ustedes creen que es humanamente posible leer más de 1/4 de millón de información? Entonces, ahí sí hay un gran problema. Ahí tenemos demasiada información. Y esta información nos abruma, como yo digo, no es demasiado, ya es una cosa exagerada. Y lo que hay que hacer es acotar la mayor cantidad de información y es por eso que eh, es importante el tema de acotar con los filtros, ¿no? Siempre filtrar hasta llegar. Yo recomiendo siempre cuando tienes 100 o 150 documentos, ya más o menos esa cantidad está bien. Pero si tienes más de 1,000 resultados, empieza a dudar un poquito, a menos que sea medicina, ¿no? En medicina sí hay bastante información.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Disculpen la interrupción, pero en la oficina a veces como estoy en el ministerio, me escuchan hablar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo bueno es, mientras van elaborando su pregunta, lo bueno de Semántica Escolar es que yo puedo también generar carpetitas o feeds, le llaman, ¿no? En este caso. En la época de pandemia, yo estaba viendo lo de Document Delivery Service, que es el envío de documentos por internet, ¿no? Porque nadie iba a ir a la universidad, evidentemente. E hicimos incluso un artículo sobre eso, viendo la experiencia de México de cómo implementaban el Document Delivery Service, ¿no? Luego hice una sobre educación e investigación, porque, bueno, en el Ministerio de Educación estoy encargado de investigación, entonces tengo que leer sobre ese tema y sobre educación en general, ¿no? Uno puede organizar dentro de Semántica Escolar su información. Ojo, no todo lo que está en Semántica Escolar realmente va a ser confiable. Sin embargo, ayuda bastante por si es que ustedes no tienen una suscripción propiamente dicha. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Una pregunta hasta ahí? Perfecto, entonces continuamos. Luego ustedes pueden generar, a partir de la búsqueda, pueden salvar su búsqueda, pueden generar una alerta. ¿Para qué me sirve una alerta? En todas las bases de datos hay alertas. Me sirve para saber si alguien está citando este artículo, ojo, ¿y eso para qué me sirve? Si yo estoy interesado en un artículo o es un artículo que se ha publicado y que es de la misma temática que yo estoy investigando, si alguien cita ese artículo, quiere decir que también está trabajando en ese tema o algo semejante. De esa forma yo puedo hacer monitoreo de la información sin estar buscando constantemente. En Web of Science y Scopus yo puedo hacer incluso alertas de búsquedas, de artículos, de autores, incluso de la afiliación institucional, ¿no? Entonces, en este caso, estas bases de datos que son libres, porque me han dicho que no tienen acceso a información, les estoy dando una alternativa, también pueden generar alertas, pero de artículos nada más, ¿no? De un artículo y ustedes pueden hacer seguimiento. Ahí pueden guardar en su biblioteca también. En este caso está guardando sobre evaluación o assessment, ¿no? Y lo bueno es que Semántica Escolar le da una fichita de concepto, ¿no? Para que sepan si realmente es lo que están buscando o no. Esto no, Trip Database, ¿ustedes conocen esta base? Trip Database. ¿Conocen? ¿No conocen? Ya, es más para medicina. No, no importa, es todo nuevo, muy bien, me conviene para que así aprenden. Bueno, la idea de búsqueda de información a veces que uno habla y te dice, no, ya conozco esto. Yo, bueno, entonces paso al siguiente. En Trip Database es una base de literatura biomédica en realidad y que me sirve más para revisiones sistemáticas. Pero ¿qué es lo que hace? Yo busco información y me da información de múltiples revistas y múltiples conjuntos de bases de datos y a partir de eso me categoriza, ¿no? Si es información, evidencia secundaria, si son revisiones sistemáticas, si son guías, ¿no? Porque en medicina ah, o tipos de documentos. Este Trip Database le puede servir para química medicinal. Hay bastante información sobre medicinas y plantas aquí. Lo bueno que hay una versión free y hay una versión pro, ¿no? La versión pro es pagada, pero la versión free ustedes la pueden leer o pueden utilizarlo de manera indistinta y no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, tengo la versión pro, pero porque ayudé a mejorar la base de datos hace bastante tiempo, ¿no? Y empecé con mi versión free, lo usaba y lo enseñaba a mis amigos, a mis alumnos, cómo utilizarla, pero con las restricciones que tiene la versión free, que son muy pocas restricciones realmente. Uno puede utilizarla bastante, puede ser de mucha utilidad para el tema de, por ejemplo, química medicinal o plantas medicinales. Fíjense, así se presentan los resultados. Así se presentan los resultados y y los categoriza, fíjense, por año,
Son categorías distintas. Sí, yo creo que sí deberían de alguna forma, ay, ¿cómo se dice? Me falta café. Deberían explorar la base, ¿no? Ya que dicen que no la conocen, es muy bueno eso, realmente. Quertel es de pago, lo voy a pasar, porque es una base de datos de pago donde yo no busco por palabras clave, lo que hago es preguntarle a la base. What chemicals cause of diabetes? ¿Cuál es la causa química de la diabetes? Y te responde. Esto, Lens, vamos a entrar a Lens. Lens es una base de datos que involucra múltiples bases de datos. Y concentra distintas bases de datos. Una es Microsoft Academic, que ya murió. Sí, tiene un Quetzal, correcto. Pero lamentablemente la base de datos es de pago y se llamaba antes Quetzal, hace unos años. Ahora se llama Quertel o Insign. Insign se llama. Quetzal, Quertel y ahora Insign. Esta base de datos Lens es muy buena realmente, pero hay que saber utilizarla. Utiliza bases de datos de Microsoft Academic, Crossref, PubMed Core y PubMed Central. Concentra 213 millones de resultados. Entonces ahí ustedes van a encontrar mucha información. Ustedes colocan la información que quieren en el buscador y les va a salir toda la cantidad de resultados, incluso por diferentes filtros, como ven en la parte izquierda, ¿no? Institución, país, fuente de financiamiento, la revista y así. Yo sí les recomendaría también explorar esta base, pero con mucho cuidado también porque como concentra información de múltiples lugares, no vaya a ser de que haya alguna revista predadora que esté por ahí colada, ¿no? Eso siempre hay que tener cuidado. Silip no voy a hablar de esta. Dimensions, esta sí me interesa, que incluso voy a copiar en el chat la dirección. Esta base de datos es libre y ustedes pueden utilizarla. Arriba solamente tienen que colocar las palabras clave y a partir de eso ustedes van a hacer la búsqueda. A ver, por favor, usen Dimensions. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Miren, Dimensions también tiene una versión libre y una versión de pago. La versión de pago, uno puede buscar investigadores y filiación. En la versión libre, puedes buscar igual todo, menos filiación y autores nada más. Pero por eso, a mí me parece una base de datos muy buena, está mejorando bastante. Y lo bueno es que su fuerte son las fuentes de financiamiento. Eso quiere decir, yo hago una búsqueda y al lado derecho me va a aparecer las fuentes de financiamiento que el artículo ha accedido. Si a quién lo ha financiado, la Fundación Gate. Ah, ok. Un ratito. A ver. Aquí ya está. Fíjense, cuando era la época de COVID, tenía primero 2.173 artículos, Dimensions, y fue creciendo, creciendo, creciendo hasta cientos de miles en realidad, porque hay demasiada información sobre COVID. Entonces, esta base de datos sí es bastante buena realmente, y lo bueno que es libre. Y en la parte derecha me permite hacer algunas analíticas. Otra base de datos es Synapse, lo voy a copiar también aquí, synapse.io, lo voy a copiar en el chat para que tengan. Y ese synapse.io también es de acceso abierto, uno coloca las palabras clave y a partir de eso te lanza también los resultados. Es muy parecida a las anteriores bases de datos. Mire, pueden filtrar por año, por tipo de journal, el tópico y así. Y también pueden guardar. Y abajo les dice la editorial a la cual pertenece. ¿Conocían Synapse?
Bueno, una más entonces. Me van a tener que, me van a regalar una corona de plumas de Quetzal. No, eso es mentira, ni que fuera rey. Bueno, entonces los filtros son bastante importantes. Los filtros son, aquí es lo que te va a ayudar. Tú puedes colocar las palabras clave en la parte de arriba, pero los filtros son los que van a hacer que tú realmente encuentres lo que deseas, ¿no? Filtras por cantidad de años o rango de años, filtras por tipo de revista, si es conferencia o revista, el campo, y ahí tú vas a ir filtrando. Mientras más palabras claves coloques en la parte superior, menos resultados vas a obtener, pero no es menos peor, sino menos más preciso. Ojo, siempre es eso. A ver, en vez de hablar, voy a copiar. Un minuto. Minuto. A ver, voy a compartir la pantalla y voy a poner Synapse. Listo. A ver, denme un ejemplo de algo que quieran buscar. De algo que ustedes quieran buscar. Dicen que es mejor que Google Scholar incluso. Vamos a ponerlo ahí. A ver, alguien me había dicho sobre fibrosis quística. ¿En inglés cómo sería? Quistic fibrosis. En inglés tiene que ser. No se puede buscar en español. En inglés. Todo lo que quieran buscar en inglés. ¿Me dan las palabras clave en inglés, por favor? Polycystic ovary. Ok, vamos a ver. Ovario poliquístico. No, sobre COVID no. Ya el tema de COVID ya está recontra, usado. Vamos a ver. Cuando ustedes, a mí me dejó buscar en español, bueno. De hecho, le van a dejar buscar en español, pero le va a encontrar menor cantidad de información, a menos que esté la traducción. Yo igual lo voy a poner en inglés. Como quiero buscar el concepto, tengo que buscarlo con comillas. Fíjense, si no me va a buscar poliquístico y ovary por distintos lados. Le doy search. Luego, acá le pongo que solamente me busque del 2000, de los últimos 3 años. Ay, no me deja casi. Ya está. Aplicar. Del 20 al 21. Bueno. Aplicar. Ya está. Ahora que sean solamente el nombre del journal, acá no voy a tocar. El tópico, que sea endocrinología, obviamente. Aplicar. Luego, el journal de Fertility and Sterility, por ejemplo, acá lo cota por revista. Y ya tengo 52, se supone, 52 manuscritos. Y para mí es mucho más fácil leer así. Yo tengo el primero por relevancia o puede ser por el más nuevo, newest. Entonces, este sería el artículo más actual. O yo puedo decir 2022 también. Aplicar. El último año, los últimos artículos. Lo bueno es que me da la editorial. Entonces yo ya puedo de alguna forma decir, es del Sevier, por tanto es confiable, ¿no? El Sevier, parece que la revista es del Sevier, voy a quitar aquí. No voy a filtrar por revista. Voy a poner el más nuevo y este es de Elsevier igual. Este es de Springer y así. Taylor and Francis. Si se fijan, ¿se entendió? Se dan cuenta, lo único que tengo que hacer es, si quiero buscar un concepto, tengo que ponerlo entre comillas para que me busque el concepto completo. Por ejemplo, voy a poner Chronic Kidney Disease, CKD. Sí, uno de mis jefes era nefrólogo. Está, Chronic Kidney Disease. Acá me da el concepto incluso. Le voy a decir que me busque solo del 2022, del 2023. Dios, o sea, nos adelantamos al tiempo. Tópico,
Ay, no quiero buscar tópico, que sea en kidney disease, kidney, y que sea por el más nuevo, ¿no? O quizás el más citado, fíjense. Más citado del 2023, raro, pero bueno, debe ser una falla. Acá dice, hay uno, este es una guía, este, este es 2004, bueno, debe ser un error de registro. Fíjense, aquí está la revista, tiene 9000 citas. Entonces yo puedo elegir que sea el resultado que sea en base a la cantidad de citas o sea en base eh, a lo más novedoso, lo más actual, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, perfecto. Entonces voy a compartir ahora Semantic Scholar y voy a colocar, ¿qué más han puesto? Cystic fibrosis, ¿no? Cystic fibrosis, voy a colocar, ya saben, cuando es un concepto hay que colocarlo entre comillas. Voy a colocarlo entre comillas y le doy search. Y es exactamente lo mismo. Campo de estudio, en este caso, ya voy a colocar, a ver, ¿a dónde entraría? No encuentro medicina, aquí está, ya lo encontré. Ya está. Y aparte de esto, rango de años, acá es mucho más fácil, fíjense. Le voy a colocar los últimos 5 años, ya está. Los que tengan PDF para poder leer el texto completo. Tipo de publicación, solo revisiones, porque las revisiones concentran mayor cantidad de información. Y ahí nomás lo voy a dejar, aunque hay 5000 resultados. Entonces, rango de años, este año. ¿Cuántos hay? 315 resultados sobre fibrosis cística, ¿no? Es mucho más fácil. Entonces ustedes ahí van acotando. Listo, señores. No sé si tienen alguna pregunta. Realmente esto de búsqueda de información es una cosa que uno puede quedarse horas de horas de horas. Me gustaría, ahí yo les voy a dejar el PPT a los organizadores. Hay mucha más información en realidad. Mucha más información. Y dentro del PPT ustedes van a encontrar mayor cantidad de links incluso, pero le he querido dar, ya que me dijeron en el camino en realidad que no tenían suscripción, no hay ningún problema, ya eso pasa. Me he enfocado en los que son de acceso abierto, ¿no? Entonces así ustedes no van a tener restricciones, sino que van a, pues, usar lo que puedan, ¿no? Vamos a ver, voy a ver si puedo compartirles de una vez el PPT, denme un segundito. Mientras van elaborando sus preguntas, si tienen alguna pregunta, no sé, alguna consulta. Vamos a ver que empiece esto de acá. Ojalá que el internet ayude, porque se pone a veces un poco lento. Hay un montón de bases de datos de acceso libre, ¿no? Cuando me dicen tengo acceso a información, ya me concentro en Web of Science y Scopus. Pero cuando no, ya me concentro en las otras bases, ¿no? Está subiendo. Vamos a ver, ya subió. Voy a compartir el link. Crear enlace. Copiar link. Lo voy a copiar en el chat. Hay mucha más información. Entonces ahí está para que lo descarguen. Yo siempre comparto mis PPTs. No tengo ningún temor realmente en compartir. Porque siempre los cambio. Entonces este tema de búsqueda de información siempre está en constante movimiento, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Todo claro, bueno, entonces, bueno, por mi parte esto sería todo
Y pues nada, cualquier consulta, ahí está mi correo electrónico dentro de la PPT también. Y bueno, ya que no hay preguntas. Y pues muchas gracias, maestro. Realmente nos ha dado muchas herramientas, muchas bases de datos de acceso libre, ¿verdad? Que pues Ujú, la gran mayoría no tenemos acceso, ¿verdad? A bases pagadas. Pues para la universidad es un costo bastante alto. Hay que todavía trabajar mucho, hacer mucha gestión para poder tener esas bases de datos, pero pues seguiremos ahí solicitándolas. Ahí sí que pues con lo que contamos, ¿verdad? Ahí sí que ujú. adaptarnos a lo que tenemos. Así que pues muchas gracias por eso, ¿verdad? Por también darnos esas bases de datos de acceso libre, que pues también nos permiten de alguna manera pues mejorar toda nuestra búsqueda, que es el primer paso realmente para poder mejorar nuestras investigaciones, ¿verdad? Así que pues le agradecemos muchísimo, muchas felicitaciones en el chat, muchos agradecimientos, realmente pues muy dinámica también su presentación, muy amena, qué bueno que nos reta a participar, ¿verdad? Y que ya dejemos de estar solo como espectadores muy pasivos, ¿verdad? Creo que también eso es importante dentro de la virtualidad, ¿verdad? Hacernos un poco más interactivas las presentaciones, así que le agradezco muchísimo. Y en nombre pues de la Universidad de San Carlos, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Química Farmacéutica y el Departamento de Farmacognosia y Fitoquímica, Laboratorio de Investigación de Productos Naturales, pues le otorgamos este diploma de reconocimiento que se lo vamos a hacer llegar a su correo por su valiosa participación como ponente en la conferencia Búsqueda de Información Científica, dado pues en Guatemala el 6 de septiembre de 2022. Firma pues nuestra directora de escuela, Lucrecia Martínez Tejase, y pues mi persona como jefe del departamento. Así que pues siempre esperamos contar con su participación en próximas oportunidades y pues gracias por su tiempo y su disponibilidad. Así que a todos los participantes les pedimos que puedan llenar su link de asistencia para que les llegue su diploma y pues creo que para todos ha sido de mucho beneficio esta conferencia. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Y pues nada, el PPT le mandaban un link, por si acaso en la parte de arriba está. Ya están pidiendo el PPT. Lo sabía, pues, siempre piden. Y nada, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde a todos. Entonces, Hasta nos luego. despedimos. Muchos saludos. Hasta luego, hasta luego. En el chat entonces pueden encontrar la presentación del doctor y el link de asistencia. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.